Muy buenas noches, tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Pues bueno, algo para celebrar entre quienes son seguidores de Morena y la Cuarta Transformación. No me refiero solamente a las reformas que se van aprobando constitucionalmente y que son de un fuerte impacto, porque se trata de sectores que habían estado tradicionalmente olvidados, como es el caso de los indígenas, de los naturales de esta tierra, por una parte, y en lo que toca a los afrodescendientes, y en esos términos parece que se logró unanimidad. Tendrán un nuevo marco legal para regirse, pero la celebración va más allá con todo lo importante que es esto, porque no olvidemos, me detengo un poquito solamente en el caso de los indígenas, el reconocimiento a darse su propio gobierno, territorio y sus autoridades es un avance sin precedentes, algo a lo que se opuso muy particularmente el Partido Acción Nacional con Vicente Fox, este expresidente que decía que en 15 minutos arreglaba el conflicto armado en Chiapas y que a la postre la bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Unión, encabezada con las sugerencias, la asesoría del jefe Diego Fernández de Ceballos, le echó por tierra a los 15 minutos a Fox y no le concedieron absolutamente nada a los indígenas. Así es que por eso es de celebrarse, y ya llovió desde entonces porque Fox empezó a gobernar en el 2000. A cómo estamos y apenas se concreta, se materializa una reforma. Hay que checarla a fondo, hay que ver hasta dónde se cumplen esos compromisos que los indígenas de las regiones de Chiapas en lo particular, aunque esto abarca todo el país, pero en ese entonces la zona de conflicto era Chiapas y muy particularmente todavía ahora el conflicto está ahí, aunque hay otras comunidades que también lo padecen, pero el conflicto está en Chiapas por la gran riqueza natural de esa región, incluso mineral, y que en gran medida motivó el levantamiento armado, algunos dicen que inducido, para que Salinas, Carlos Salinas de Gortari, no pudiera privatizar esa región y entregar los recursos naturales al extranjero como era su encomienda. Que no lo hiciera él, que no lo hiciera Cedillo, mucho menos Fox. No dieron el paso del otro lado, mucho menos Fox, el primer presidente de la alternancia, respaldando a los indígenas, pero por lo menos dejó las cosas como estaban, lo cual era un retroceso en el contexto que se vivía entonces, y sin embargo ahora, 25 años después casi, se concreta una reforma. Insisto, hay que verla un poco más a fondo, pero los cambios que se hayan emprendido son apenas el principio de concederles, dicen algunos en la oposición, los derechos de reconocimiento a sus comunidades, a la autodeterminación, a sus elecciones, a elegir a sus dirigentes y gobernantes, concederles, ni hablar. Y a eso se oponían, a concederles como si fuésemos o fuesen los panistas los amos y señores de los indígenas. Tan se disponía de sus vidas que las matanzas que ordenó Ernesto Zedillo Ponce de León, ahí en Chiapas también y en Guerrero, pues tuvieron como blanco a personas indígenas, incluso en uno de los casos, mujeres embarazadas y niños que estaban en un templo orando y entraron militares, fuerzas paramilitares para masacrarlos. En fin, enhorabuena pues en ese sentido, y para los afrodescendientes también, porque es de sorprenderse que quienes ya nacidos en México pero son de ascendencia africana, que por generaciones han peleado derechos, reconocimiento, que puedan ser incluso postulados a cargos de elección popular, que han ido avanzando incluso con el desarrollo de políticas públicas para que se les tome en cuenta cuando fueron en gran medida, y lo siguen siendo, solo que en otras condiciones, fueron
el motor del desarrollo de este país. Quien recuerde particularmente la época de la colonia, traerá a la mente el importantísimo papel que lamentablemente para enriquecer a unos cuantos y más tarde a los hacendados jugaron las personas africanas y que dejaron, tanto en la colonia como en esa etapa de la revolución, un gran legado de trabajo que no ha sido reconocido y que aunque se haya abolido la esclavitud, aunque se supone que todos somos iguales ante la Constitución, ni siquiera tenían el derecho a merecer políticas públicas a su favor. De ese tamaño el atraso en este país, no los tomaron en cuenta durante décadas regímenes priistas y panistas. En fin, enhorabuena, hay que revisar y hay que seguir avanzando con ellos. Hay comunidades, tanto indígenas como afrodescendientes, en este país que en muchos casos son, por ejemplo en el de los indígenas, los más pobres entre los pobres, y en el caso de los afrodescendientes, víctimas de la discriminación. Revisen ustedes incluso, porque los he entrevistado a los líderes de esas comunidades, particularmente de los afrodescendientes, revisen ustedes el trato que le dan a sus mujeres cuando son violentadas y acuden a un ministerio público. No son tomadas en cuenta. De ese tamaño. Pleno siglo XXI, 2 décadas después. Hay que seguir avanzando en ello. Por eso enhorabuena por la aprobación de estas 2 reformas constitucionales que los van a llenar de vigor para seguir dando pasos hacia la mejoría de los sectores que representan. Pero enhorabuena para los morenistas y la Cuarta Transformación es que las reformas que vienen en puerta ya no van a necesitar ninguna negociación ni con el PAN, ni con el PRI, mucho menos con Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, puesto que Yunes, sin haberse afiliado a Morena, ni haber desertado del Partido Acción Nacional, ya garantizó que todas sus votaciones van a ser a favor de la alianza de Morena con el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista. Ya no hay nada que discutir. Entre las brillantes ideas de Marco Cortés figuró expulsarlo del partido y con eso automáticamente le dio el voto 86 a Morena y sus aliados. Así que prácticamente si ya en la Cámara Baja tiene una amplia mayoría Morena con sus aliados, en la de senadores, que era donde había fragilidades por no alcanzar el número suficiente de votos, ahora ya los tienen con Yunes. Muchos al interior de Morena cuestionan si es legítimo obtener así la mayoría que requerían. Otros señalan que el fin justifica los medios, evocando a Maquiavelo, y la verdad es que a mí me parece que detenerse por un solo legislador para las transformaciones que estamos viendo ya, por ejemplo, en el Poder Judicial, esto que no iban a promover a iniciativa propia ni el PAN ni el PRI con indígenas, afrodescendientes, y lo que se viene con la Guardia Nacional, los organismos autónomos que se supone que se encargan de la transparencia, así como de regular los mercados, las inversiones, la competencia entre empresas. Esto no sería posible sin ese voto 86. Quizá no lo veo como que el fin justifica los medios, lo veo simplemente como el hecho de que llegamos tan lejos, quienes apoyamos a la transformación de este país, como para detenerse por un voto y seguir retrasando incluso la democratización del país.
no hubiese sido una transición lógica, habría tenido un prolongamiento todavía mayor a las décadas que ya hemos estado atorados en ello. Yunes no se va a sumar a Morena porque hay muchas voces que están en su contra, pero lo que sí importaba, y ya se tiene, es su voto, el 86, para que también en la Cámara de Senadores Morena y sus aliados dispongan las reformas que tenemos pendientes para este país y se hagan realidad, para que esta vez ya le quede claro a las oposiciones que así no van a ningún lado, porque fue Marco Cortés con la expulsión, en lugar de tratar de negociar con Yunes, quien lo empujó hacia Morena. Dirán algunos, de todos modos lo iba a hacer. Bueno, sería reconocer que Marco Cortés, que es lo más probable, pues no tenía la capacidad de convencimiento ni con qué respaldar a los Yunes para que se quedasen en el partido, porque lo único que hizo fue amenazarlos, ofenderlos, insultarlos, en lugar de abrirles camino y brindarles una defensa y blindarlos si es que querían que se quedaran ahí. En fin, no se van a afiliar los Yunes a Morena, no lo permitirían muchos de los que se dicen puristas, pero a final de cuentas, por lo menos hoy, Morena no es un partido netamente puro, no lo es ni siquiera incluso con quien lo encabeza. Andrés Manuel López Obrador viene del PRI, no había más partidos en muchas ocasiones como para elegir sumarse a otro. Él mismo forma parte de esa escisión que quiere democratizar al país y no puede negar tampoco su origen y la formación que le dio el PRI. No hay muchos puristas, muchos morenistas puros dentro de Morena. Sigue siendo una amalgama de fuerzas políticas, tendrá que irse depurando y madurar, pero esos argumentos fundamentalistas son de pensarse, de ponerse en la balanza, junto con los otros más pragmáticos, de decir, urge que esto avance, no a cualquier precio, en el sentido de que no matamos a nadie para eso, o no mataron a nadie para eso. Pero hay quienes dicen que los principios, que los valores, el valor del cambio que estamos emprendiendo en el país, me parece que supera cualquier prejuicio. Así es que, bueno, sigan en el debate. Me parece que mientras tanto, lo concreto es que se está avanzando en el Congreso de la Unión y que no se necesita a las oposiciones para negociar, por lo menos en el Senado de la República, para llevar a cabo las reformas constitucionales, y vienen en puerta otras más importantes, como ya les he comentado, la Guardia Nacional, estos organismos autónomos e independientes, en fin, más las iniciativas con las que va a llegar Claudia Sheinbaum. Así que, bueno, me parece a mí en lo personal que recibir los votos de Yunes para lograr la transformación valen todas las críticas y mucho más, porque habremos avanzado a favor de millones de mexicanos, cuyas vidas no tendrían esperanza en el cambio ni de mejora si otra vez, por un voto, nos quedamos a la orilla del río. Hay que meditarlo. Morena tiene que transformarse mucho y entender que no es un partido puro, que seguramente no lo va a hacer nunca. Es una amalgama de corrientes políticas y el talento de quien lo encabece
para lograr la cohesión siendo tan diferentes unos de otros, cada cual con sus mañas, pero también con sus propuestas, con su riqueza, le pueden aportar al partido y sobre todo ponerlo a salvo del riesgo, como tantas veces he dicho, de que de ahí mismo salga la oposición que derrumbe a Morena mismo. Ustedes tienen la mejor opinión si fue o no correcto. Yo por lo pronto me siento congratulado de que Morena tenga los 86 para las siguientes reformas. Eso, en lo personal, me importa más que un conflicto de identidades, de valores o de prejuicios, según se quiera ver. Hasta aquí por ahora. Comentarios, críticas, sugerencias son bienvenidos. Denos un like, suscríbanse, cuídense mucho. Hasta pronto.